Dice así nuestro texto: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y estamos estudiando la primera parte del texto, ya hace varios mensajes, mirad por vosotros mismos, y de ahí hemos ido a observar el texto de 1 Timoteo 4:16, y les pido que me acompañen ahí ahora. También pasamos por el Señor Jesucristo diciendo mirad por vosotros mismos, en Lucas 17, y aquí estamos en 1 Timoteo 4:16, dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, vemos ese cuidado personal que debemos tener de examinar nuestro corazón, nuestras intenciones, que sea todo acorde a la verdad. Sabemos que cuando una iglesia anda en santidad, cuando una iglesia pone la verdad por obra y lo hace por amor a Dios y por amor a los hermanos, entonces en ese contexto de santidad serán expuestos los engañadores y anticristos, aquellos que están queriendo engañar con un falso evangelio, con una falsa verdad, y se ve, la evidencia es sus vidas. Cuando sus vidas demuestran, llega el tiempo de dar fruto en los momentos difíciles, en los momentos de conflicto, en los momentos que hay que tomar decisiones, en los momentos que hay que actuar, se ve el fruto o se ve la acción de sus obras, más que el fruto, porque no hay fruto del Espíritu, sino que se ve una acción acorde a la naturaleza humana, sin regenerar, mostrando que han vivido una vida de hipocresía y que están ellos mismos tomando el lugar de Cristo, son ellos los que ponen las normas, las reglas, los que dicen cómo deben hacerse las cosas, etcétera, etcétera, y no pueden justificar nada con la palabra. Son engañadores y son anticristos. Entonces, Pablo, hablando con Timoteo en esta tarea que le encomendó, lo dejó en Éfeso para que mandase a algunos que le enseñen diferente doctrina, y entre las cosas que le dice en esta epístola, después de darle varias instrucciones para el andar de la iglesia, de la vida diaria de la iglesia, él le dice, bueno, aférrate a la verdad, nútrete de la verdad, ponla por obra con amor, buscando siempre la gloria de Dios. Trabaja, sufre, padece y hazlo conforme a tu esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Especialmente de los que creen, y hemos visto este texto ya. Entonces de ahí, dándole ese ánimo, sabiendo que el hecho de poner por obra la voluntad de Dios trae sufrimiento, oposición y padecimiento y persecución, como dice en la segunda epístola, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, él le dice, sé un ejemplo, tienes que dejar una marca de lo que un creyente debe ser. Tu vida tiene que ser una marca de lo que un creyente debe ser. Y debes dejar este ejemplo, esta marca, en la palabra, en lo que hablas, en lo que dices, en lo que enseñas, en todo lo relacionado con la palabra. Debe ser de edificación, debe ser acorde a la verdad, en conducta, en tu forma de conducirte y de poner por obra la verdad, en amor, porque todas las cosas tienen que ser hechas con amor, en espíritu, porque estás siempre con la disposición de servir a los demás y de llevar todo a la verdad de la palabra de Dios, en fe, porque le crees a Dios aún en los momentos más difíciles y porque tu esperanza está puesta en el Dios viviente, sigues adelante trabajando y sufriendo los oprobios que haya que sufrir por la verdad de Dios, y en pureza, llevando una vida de santidad, donde uno se va purificando a sí mismo, así como Cristo es puro, porque tiene la esperanza de verle cara a cara. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, sé lo que debe ser en la iglesia. Condúcete como te debes conducir. Haz lo que debes hacer. Como le había dicho en el capítulo 3, me dice, esto te escribo, el versículo 14, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y en esa instrucción, en ese escrito, está incluido el misterio de la piedad revelado y manifestado en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo.
indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, y Cristo lo ha manifestado en toda su gloria y esplendor, lo que es un hombre alineado con la voluntad de Dios en todos los aspectos de la vida. Cristo es esa manifestación, es nuestro ejemplo para imitar y seguir, como veíamos en la última enseñanza, y es a donde tenemos que apuntar. Para eso debemos examinar nuestro corazón, para ver qué es lo que está pasando, con qué intenciones hacemos las cosas, dónde tenemos los ojos, porque solamente nuestros ojos tienen que estar en Cristo, en su obra, en su persona, en su verdad, y seguir ese camino. Cristo es nuestro horizonte, nuestro norte, lo que nos marca el camino, y aquel que nos ha dejado sus pisadas para que nosotros las sigamos. Entonces, hemos visto nuestros textos, y hoy vamos a seguir viendo que la verdad desnuda un evangelio antropocéntrico, o sea, un evangelio centrado en el hombre. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a ver que todo procede de Él, que es por Él y que es para Él, y que a Él debe ser la gloria siempre en la iglesia. Vamos a orar. Nuestro Señor y Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites compartir como iglesia. Sabemos que esto solo es posible por la obra de Cristo. Te agradecemos por nuestro Salvador y Redentor. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has sostenido hasta aquí, y es por la obra de Cristo que hoy podemos llegar delante de tu trono, que podemos mirarte sin ser consumidos, Señor, y tener la certeza de que nos escuchas. Gracias por Jesús, porque su justicia nos cubre hoy, nos hace aceptos delante tuyo, y rogamos, Señor, que nos ayudes en este tiempo, que extiendas tu mano de gracia, que la pongas sobre nosotros, porque necesitamos conocerte, necesitamos aprender más de ti, necesitamos entender tu verdad, tu palabra, y necesitamos la gracia y la fuerza para ponerla por obra. Te ruego, Señor, que nos ayudes, que nos guíes en este tiempo, que me des sabiduría de lo alto. Padre, ayúdame a pesar de mi torpeza. Señor, dame sabiduría para hablar fielmente de tu palabra, para no desviarme, ni a diestra ni a siniestra, y darte la gloria en todo. Que podamos verte, gozarnos en Cristo, y poner por obra todo lo que tú nos enseñas. Señor, edifica tu iglesia y salva a los que no te conocen. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Muy bien, hermanos. Hay algo que es muy importante en lo que estamos viendo, y en todos los aspectos de la vida. Y no podemos dejar de tener esto en cuenta como algo constante. O sea, esto tiene que estar impregnado en nuestra mente y no tiene que salir de ahí nunca, en ninguna situación de la vida, en ninguna circunstancia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Él. Los ojos están en la cabeza, mis hermanos. Y nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo. Es su iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de su iglesia. No es la iglesia de ningún hombre, no es la iglesia de ningún pastor, y no es la iglesia de ninguna denominación. Es su iglesia. Es su cuerpo, es su obra. O sea, todo es de Él, por Él y para Él. Si nosotros hoy somos parte de su cuerpo, por su gracia, por su misericordia, por su soberana y maravillosa salvación, es porque Él extendió su mano, Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, nos conoció, nos llamó por medio del Evangelio, nos atrajo hacia Cristo, nos convenció de pecado, nos dio antes de eso un corazón nuevo, nos dio vida, nos dio su espíritu, puso temor de Él, nos hizo ver nuestro pecado, su benignidad nos guió al arrepentimiento, y entonces vimos nuestra condición y nos llevó a Cristo a buscar la salvación de nuestras almas. Es su obra. Él la empezó y Él la va a terminar, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, todo es de Él, por Él y para Él, como decía en la oración. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si es todo de Él, si es todo por Él, si es todo para Él, si Él es el que hace todas las cosas, Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿qué hago? Bueno, ¿qué podemos hacer, hermano? Que la verdad haga la obra. La gloria siempre es para Él, entonces que la verdad haga la obra. Nada podemos hacer
contra la verdad, sino por la verdad, porque Dios hace su obra por la verdad. Es la verdad lo que Él usa para hacer su obra, es la verdad lo que Él usa para salvar las almas, para edificarlas, para perfeccionarlas, y es la verdad lo que Él usa para llamarlas a sí mismo y para que estén para siempre con Él. Es solamente por la verdad. Entonces nosotros en todos los aspectos de la vida, y especialmente en la iglesia, debemos asegurarnos de no hacer lo que Dios debe hacer. Nosotros tenemos que asegurarnos de no hacer lo que Dios debe hacer. Es su obra, Él es el único que convence de pecado, Él es el único que salva. Para los hombres es imposible, pero lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Entonces, nosotros no debemos ocuparnos en aquello que Dios tiene que hacer, porque es su obra. Nosotros tenemos que ocupar nuestra parte, lo que Él nos ha mandado a hacer, lo que Él nos ha dado por gracia para que nosotros hagamos. Y en ese lugar, en el cuerpo que Él nos puso, con la gracia que Él derramó en nosotros, debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Jesús es la cabeza. Entonces, Él es el que piensa, Él es el que planea, Él es el que dirige, Él es el que ordena. Tú y yo obedecemos. Nosotros no estamos acá para pensar cómo sería mejor hacerlo, para tener buenas ideas. Nosotros estamos acá para servir, para obedecer a nuestro Señor y Salvador, porque Él es la cabeza. Él piensa, como en todo cuerpo. La cabeza piensa y el cuerpo ejecuta. La cabeza da una orden y a menos que un miembro esté enfermo o esté desconectado del cuerpo, aunque esté pegado al cuerpo, los miembros responden. Mi mano se está moviendo, mi boca se mueve, mis ojos se mueven, porque la cabeza le está dando las órdenes. Y entonces él lo hace. Y esa analogía que Dios nos da con el cuerpo es exactamente lo mismo en nosotros como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros obedecemos, porque además de que Él es la cabeza, Él es el Señor. Y como dije recién, nosotros somos los siervos, somos los esclavos de Cristo. Y somos esclavos voluntarios. Sabemos que Él nos ha dado todo lo que somos y todo lo que tenemos. Y aún todas las promesas provienen de Él. ¿A dónde iremos nosotros? Él es el único que tiene palabras de vida eterna. Entonces nos aferramos a Él, nos quedamos con Él. Y somos esclavos, decimos, vamos y ponemos voluntariamente la oreja contra el poste y decimos, vamos a agradarla con Lesna. Queremos que todos sepan que nosotros estamos acá voluntariamente porque amamos a nuestro Señor. Su amor nos constriñe y nos empuja a amarlo más y más cada día, porque así como Él vivió, murió y resucitó por nosotros, nosotros debemos vivir por Él, morir a nosotros mismos para vivir por Él. No podemos sacar esta verdad de nuestra cabeza, mis hermanos. Nosotros cumplimos nuestra función en el cuerpo como miembro, llevando a cabo la actividad para la que nosotros recibimos la gracia necesaria para hacerlo. Y entonces el cuerpo, la iglesia es edificada según la actividad propia de cada miembro en su lugar, haciendo lo que tiene que hacer, y el resto del cuerpo, por esa actividad de ese miembro, va siendo edificado en la verdad y creciendo en la cabeza. Esto es, Cristo nos enseña Efesios 4:16. La iglesia nunca debe depender del hombre. No importa qué bueno o qué malo parezcamos los hombres. No debe depender del hombre. No hay tal cosa como la iglesia. Y sé que muchas veces lo usamos como una expresión y, para tratar de identificarnos o darle una idea a alguien de dónde estamos congregándonos o dónde estamos yendo y decimos, no, porque ¿dónde voy? Y yo voy a la iglesia de Company. Company pastorea a la Grey que él ganó con su propia sangre. La iglesia es de Cristo. Y Company es un miembro del cuerpo que tiene en este momento esa tarea. Pero la iglesia no es de Company, no es de Leonardo, no es de Cristian y no es de ningún pastor. La iglesia es de Cristo. Entonces no puede depender del hombre. Porque tanto Company como Cristian, como quien fuera,
van a pasar y la iglesia va a permanecer. Sea en Ciudadela o en otro lado, la iglesia va a permanecer porque es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia no puede depender del hombre, no puede depender de ningún hombre. ¿Por qué? Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, dice Primera de Pedro, el capítulo 1, versículos 24 y 25. El hombre pasa. Y la iglesia de Cristo es eterna, entonces no puede depender nunca del hombre, de ningún hombre. No puede depender de lo que un hombre dice, porque si lo que un hombre dice no es conforme a la verdad de Dios, cuando ese hombre pase, lo que ese hombre dijo va a pasar. Y si se mantiene más tiempo, y valga la redundancia, si permanece por más tiempo esa palabra que alguno ha enseñado, como pasa con muchas sectas y religiones, y se mantiene en el tiempo, va a llegar el día final, los elementos ardiendo serán deshechos, y todo lo que dijo el hombre va a pasar, y solamente va a prevalecer la verdad de Dios, porque la verdad de Dios es eterna y permanece para siempre. Por eso la iglesia debe sustentarse, arraigarse, fundamentarse en la palabra. Tiene que estar arraigada, o sea, tiene que echar sus raíces en la verdad de Dios, en la palabra, y tiene que estar las raíces bien profundas en la palabra. Se tiene que echar el fundamento del edificio, y el fundamento para un edificio tiene que ser bien fuerte, bien grande, y ese fundamento hondo y amplio para las dimensiones que usted quiera, ancho, altura, todo, la profundidad. Entonces cuando uno pone el fundamento, abarca todo, porque ahí es donde va a estar apoyado todo, y ahí tiene que estar fundamentada la iglesia en la palabra. Y de ahí tiene que recibir el sustento, ahí es donde debe sustentarse la iglesia. Jesús dijo en Lucas capítulo 6, que me acompaña por un momento ahí, es un pasaje bien, bien conocido, hermano, también Mateo lo cita, en Mateo 7, en el final de Mateo 7. Lucas capítulo 6, versículo 46, dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Se recuerda Mateo 7, dice: muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, etcétera, etcétera. Y yo os diré: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, aquí esta palabra, ¿no? Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si soy Señor, si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Por qué no están haciendo lo que yo digo? Es fácil decirle a Cristo de labios que Él es el Señor. Lo difícil es vivir siendo Él el Señor, siendo Él el que dice y nosotros hacemos. Entonces, el versículo 47 dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, uno ve en este pasaje, los dos primeros versículos, el Señor dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor? No me llamen Señor si no van a obedecerme. Porque si yo soy el Señor, me tienen que obedecer. Y si no me obedecen, es porque no soy el Señor. Es así de simple. Entonces no me llamen más Señor, porque es una hipocresía que los va a llevar a la ruina. Ahora, si me llaman Señor, entonces dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, viene a mí como Señor, y oye mis palabras y las hace, o sea, escucha lo que yo digo y lo pone por obra, os indicaré a quién es semejante. Entonces, el que obedece y hace lo que le mando es semejante al hombre prudente. Y tiene el fundamento en la palabra. Edifica su casa y piensa en su casa como su vida. Toda su vida está fundamentada en la palabra.
en la roca. Cristo es la roca, la palabra es la roca. Tiene que estar fundamentada en la roca. Tiene apoyo, tiene fundamento. Entonces, el hombre que escucha la palabra y la hace, lo que está haciendo es apoyarse en un lugar más firme que la tierra. Está apoyándose en el fundamento, y el fundamento aquí es la palabra. El fundamento es la palabra. Y entonces, cuando se apoya en ese fundamento y hace lo que hace, dice libremente, sin ninguna carga, sin ningún peso, dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces eso? Es una locura. Vienen las contradicciones, viene la oposición, vienen los que dudan, los que plantean dudas, pero aquel hombre prudente que se está apoyando en la palabra dice libremente, solo hago lo que mi Señor me mandó. Déjenme terminar la obra. Yo solamente estoy haciendo lo que mi Señor me mandó. Entonces cuando viene el río con ímpetu, cuando viene toda esa tormenta de los que están alrededor, cuando vienen los momentos difíciles, cuando viene la oposición, cuando vienen los que quieren sembrar dudas, los que quieren desanimar, los que quieren que la obra cese, vienen todos ellos, viene como ese río con ímpetu y golpea. ¿Por qué no lo sacuden? Porque está fundamentado en la roca. Sabe que lo que está haciendo es lo que su Señor quiere. Entonces no lo van a mover de ahí. No lo van a mover porque está haciendo las cosas con convicción en la palabra. Ahora, el que no obedece, como dice el versículo 48, más el que oyó y no hizo. Estos somos un montón, que escuchamos y no hacemos. Y aplíquelo a todo lo que emprende, a todo lo que emprende en su vida, pero póngalo como fundamento en su vida. Y aplíquelo a todo lo que va emprendiendo en su vida, porque aplíquelo a cosas menores, eso quiero decir también. Entonces, el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra. El que no obedece está actuando por su propia cuenta, por más que le diga Señor. El que no actúa acorde a la palabra está actuando por su propia cuenta, se fundamenta en su propia prudencia, se fundamenta en el lodo cenagoso de su orgullo y dice orgullosamente, yo hago lo que quiero, como quiero y cuando quiero, porque esta es mi vida. Eso pasa con el hipócrita. No tiene un fundamento para lo que hace, no está fundamentado en la palabra. Toma decisiones por conveniencia, por gusto, por preferencia, por su inteligencia, por lo que fuera, pero no por la palabra. Y no lo puede hacer con la palabra, no lo puede justificar con la palabra. Y esa negación del Señor, porque eso es una negación del Señor, sé lo que la palabra dice, pero yo hago lo que quiero. Eso es una negación del Señor, y esa negación del Señor lo va a llevar a la ruina. En la primera tormenta, en la primera vez que el río golpee con ímpetu, tira todo abajo. Por eso digo, piensa en cualquier cosa que emprenda en su vida. Lo primero que golpee, lo tira abajo. Es por eso, mis hermanos, que cada miembro de la Iglesia de Cristo debe llevar todo lo que hace, todo lo que pasa, debe ser llevado todo a la ley y al testimonio. Porque si no dijere conforme a esto es porque no le ha amanecido. No le ha amanecido. Si no lo quiere pensar con la palabra, si no quiere honrar a su Señor, a Cristo, si no quiere actuar como lo que es la cabeza y como lo que Él es, un miembro del cuerpo puesto ahí por pura gracia y estando ahí como esclavo voluntariamente por amor a Él, si no quiere actuar así, es porque no le ha amanecido. Es porque no puede ver todas esas bendiciones espirituales que nos han sido dadas en nuestro Señor Jesucristo. No lo puede ver, no le ha amanecido. Si no lleva todos sus caminos a la misericordia y la verdad, y esto tómelo como en Proverbios 3, que es un título de la palabra de Dios. Si no lleva todos sus caminos a la misericordia y a la verdad, que debe atar a su cuello, dice el texto. Y esto muestra, ¿no? Ata la tabla, la ata a su cuello. Es como ponerse el yugo. Como dijo Cristo, un yugo fácil y una carga ligera. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque es Cristo el que está guiando. Y es Cristo el que está guiando y es Cristo el que está en nosotros y es el que nos da la gracia para que podamos poner por obra todo lo que Él nos manda y no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. Entonces viene de Él, su yugo es fácil, su carga es ligera. Si esta persona no lleva todos sus caminos a la misericordia y la verdad, que debe estar escrita en las tablas de su corazón, o sea que la conoce bien,
es la base de su pensamiento. Es como dice Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente, ya que en la forma de pensar vieja, de la esencia de su ser, cuando habla del espíritu, de la esencia de su mente, ¿sí? Saque la forma de pensar vieja y ponga la forma de pensar nueva, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso ocurre con la palabra. Sacamos nuestro modo de pensar para pensar bíblicamente, para pensar con la verdad, con la palabra de Dios, para llevar toda la ley y al testimonio. Si esa persona no se fía de Jehová de todo su corazón y no se apoya en su propia prudencia, si no hace esto de llevar la palabra escrita en su corazón, entonces sus veredas torcidas por naturaleza lo van a llevar a la ruina. Porque Él es el que endereza nuestros caminos cuando nuestras veredas están torcidas. Su verdad endereza nuestros caminos torcidos. Pero si su verdad no tiene cabida en nosotros, entonces nuestros caminos se tuercen y se alejan más y más y más. Y así, su participación en la iglesia no va a ser edificante. Esa persona en la iglesia no va a ser edificante. Sus palabras no, serán sin gracia y sin sal. Entonces, vendrá el río con ímpetu y su casa, su vida, sufrirá una gran ruina. Sufrirá una gran ruina. Y ya no estoy pensando tanto en algo en particular, sino que estoy pensando en su vida. Porque va a venir ese río con ímpetu. Lo va a arrastrar, lo va a llevar y se lo va a llevar directo al juicio final. Su ruina va a ser grande. ¿Por qué? Porque no estaba el fundamento en la palabra. Había fundamento por todos lados en otras cosas, pero todas cosas que se pueden mover, que se pierden, que no tienen fuerza, que no sustentan. Una casa que no está sustentada en la roca de la verdad de Dios no puede permanecer. Una casa que no está sustentada en la roca de la verdad de Dios no puede permanecer. La iglesia, mis hermanos, es la casa del Dios viviente. Pero si una iglesia local no se apoya en la verdad, si una iglesia local no es guiada por Cristo, la cabeza, si una iglesia local no es gobernada por la ley de Cristo de tal forma que Él efectivamente sea la cabeza, entonces esa iglesia local se va a convertir en una sinagoga de Satanás. Y tenemos ejemplos en la Escritura. Tendrá nombre de que vive, pero va a estar muerta. Tendrá nombre de que vive, pero va a estar muerta. Se va a convertir en una iglesia tibia, vomitada por la misma boca de Dios, donde Cristo estará afuera, golpeando la puerta. Déjenme entrar. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. A la puerta de la iglesia, afuera de la iglesia está. La iglesia dice que es la iglesia de Cristo, pero Cristo está afuera. Hermanos, no nos olvidamos la promesa de Dios. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Siempre habrá un testimonio fiel y la historia lo ha demostrado. Muchas de las iglesias que conocemos en las Escrituras han desaparecido, pero no ha desaparecido la iglesia de Cristo. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo, pero muchas iglesias locales apostatan de la fe, su amor se enfría, entregan a los que llaman sus propios hermanos, porque son todos hermanos, pero con esto no nos juntamos, ¿verdad? Entregan a sus propios hermanos, los entregan, persiguen a los fieles y los empiezan a acusar de cosas que no son verdad. ¿Por qué? Porque Cristo ya no es la cabeza. Porque si Cristo fuera la cabeza, entonces esas cosas no pasarían. Porque Cristo no enseña eso en ningún lado. Entonces, ¿por qué actúan así? Si en la verdad de Dios no está esa forma de actuar para una iglesia. ¿Por qué actúan así? Porque están actuando en su propia prudencia. Están actuando como hombres. Cristo ya no es la cabeza de esa iglesia, su verdad no dirige esa iglesia ni la gobierna. Entonces, las acciones son gobernadas por los hombres. Y eso no tiene futuro. Eso lleva a una gran ruina. El hombre es hierba que se seca y pasa. La verdad de Dios permanece para siempre. El hombre con sus interpretaciones antropocéntricas, o sea, centradas en el hombre, ha dejado la gloria de Dios para buscar su propia gloria. Las iglesias ya no siguen la verdad, sino métodos, siguen costumbres, siguen mandamientos de hombres enseñados como doctrina, siguen conveniencias.
Las iglesias ya no resuelven las cosas como Dios manda, sino como los hombres sin Dios. Actúan como el mundo actúa. Actúan de la misma manera. Dejando a las personas de lado, dejando de hablarle, ignorándolos, etcétera, etcétera. Actúan así. Ya no resuelven los conflictos bíblicamente para darle la gloria a Dios y para ganar al hermano, sino que los resuelven como los hombres sin Dios. Con el mismo rencor que los hombres sin Dios, como hemos visto también en mensajes anteriores. Actúan de esa misma forma y lo único que están haciendo es manifestar lo que hay en su corazón. Es dar a conocer que ellos nunca creyeron la verdad. Y cuando la iglesia está bajo esta enseñanza y bajo estas costumbres, entonces ya no se llama iglesia de Cristo. Ya no es Cristo la cabeza, ya no es Cristo el que gobierna, por más cartel que le pongan afuera. Si Cristo no está gobernando, si Cristo no es el que está dirigiendo, entonces no es su iglesia. Ahora, ¿hay iglesias perfectas? De ninguna manera. Están compuestas de seres imperfectos y pecadores como nosotros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en esas iglesias imperfectas hay problemas. Pero cuando hay un problema, es una oportunidad de darle la gloria a Dios y de seguir las instrucciones que Dios ha dejado en su palabra para hacer lo que Dios manda y darle la gloria y brillar en medio de un mundo en tinieblas. Entonces, han descuidado la verdad, ya no se cuida la santidad en todos los detalles, no se cuidan los detalles, sino que la santidad se trata de que nadie ataque sus formas. Bueno, nosotros lo hacemos así, entonces cuidado porque esto es malo, cuidado porque esto... no, mejor mantenerlo lejos. Eso es una secta, mis hermanos. La secta tiene la característica de aislarlo del mundo. De decirle, mirá, no te juntes con este, no escuches al otro, no vayas acá, no vayas allá. Eso es una secta. Porque tiene temor de perder adeptos. Entonces ejercen presión y ejercen temor. Dice, no, porque mirá que te va a pasar esto, aquello, lo otro, vamos a hacer esto, vos ya no sos esto, lo otro, ya hablan de otro tono. Cambió la relación. Una relación amorosa, amable, de golpe, es enemigo. Y uno no entiende lo que pasa. Así actúan las sectas. El que está confiado en la verdad de Dios y el que está confiado a que la iglesia está en la verdad, el que conoce la verdad sabe discernir el error. No necesita estar diciéndole todo el tiempo a todo el mundo y tratando de saber todo lo que el mundo dice y todo lo que el mundo habla, no sea cosa que se le vaya a alguien de la iglesia. No puede pasar eso, porque eso no es la iglesia de Cristo. No actúa así la iglesia de Cristo, han descuidado la verdad. La reemplazaron por métodos y sistemas. La cambiaron por lo intelectual y académico. Reemplazaron la espiritualidad por lo intelectual y lo académico. Suplantaron lo que Dios estableció, la verdad de Dios, por títulos y honores. Hoy se respeta más lo que dice el hombre que lo que dice la palabra. Entonces ya no importa si la iglesia anda en la palabra. Lo que importa es lo que dice el hombre. Lo cambiaron la verdad de Dios por títulos y honores. Y Pablo le dice, esto te escribo para que si tardo en llegar, si se atrasa el tiempo en el cual yo voy a llegar a donde vos estás, esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Por eso, le dice en el versículo 13 de 1 Timoteo 4, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. O sea, entre tanto que voy, hasta que yo vaya, debe prevalecer la verdad. Debe prevalecer la verdad. Recuerde, para que la iglesia sea la iglesia de Cristo, debe ser guiada por la verdad. Debe ser Cristo la cabeza. Entonces, entre que voy, hasta que yo vaya, debe prevalecer la verdad. No importa si tardo, condúcete con la verdad. No importa el tiempo que sea, condúcete con la verdad. No importa si la espera es larga, condúcete con la verdad. No seas como Saúl, que al ver que se le desertaba al pueblo, eso es lo que pasa hoy día.
Se me está yendo la gente, ¿qué pasa? Algo tenemos que hacer. Cuando Saúl vio que se le desertaba el pueblo, porque Samuel no llegaba para el tiempo del sacrificio, ¿qué hizo Saúl? Se esforzó y ofreció el sacrificio y el holocausto. Algo que a él no le correspondía hacer. Algo que a él no le correspondía. Era algo que Dios tenía que hacer a través de su sacerdote. No le correspondía a él hacerlo. Entonces se esforzó, tuvo una buena idea, dejó la verdad de Dios que establecía quién debía ofrecer el sacrificio, lo dejó, porque si no, por ahí no comprendemos lo que significa la verdad en esa esencia. Es decir, cualquiera puede ofrecer el sacrificio, entonces cualquiera podría habernos salvado. Solamente el sumo sacerdote tenía que ofrecer el sacrificio. Solamente el sacerdote de Dios tenía que ofrecer el sacrificio. Y eso es lo que muestra proféticamente a Cristo. Dejaron la verdad para seguir ideas de hombres. Entonces, no hay que ser como Saúl, que al ver que el pueblo se le desertaba, se esforzó e hizo lo que no tenía que hacer. ¿Y qué fue lo que le dijo Samuel? Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento, es una locura, dejaste la verdad de Dios para hacer lo que a vos se te ocurrió, lo que vos pensaste que era mejor. Dejaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado, lo que Él te ordenó, lo dejaste. Dejaste la verdad de Dios. Por eso le dijo Samuel, tu reino no será duradero. Por eso caen las iglesias locales, mis hermanos. Y no siempre porque tienen más o menos asistencia. Olvídese de la asistencia. Donde 2 o 3 estén reunidos en el nombre de Cristo. Usted tiene una iglesia. Y no estoy hablando de casa, donde 2 o 3 estén reunidos en el nombre de Cristo. Y esto implica en el orden que Dios estableció, en la forma en que Dios estableció en la Escritura, siguiendo los parámetros que Dios estableció, entonces usted va a tener una iglesia. Ahora, si usted se enojó con todo el mundo y lo que quiere hacer ahora es empezar una iglesia en su casa, a su manera, y como usted quiere, eso no es una iglesia. Porque no es la forma en que Dios obra. No tiene la autoridad de Cristo. ¿Me explico la diferencia? Entonces, ¿qué le dijo Samuel? Tu reino no será duradero. Dios ya se escogió a un varón conforme a su corazón. Es una locura dejar la verdad y esforzarse, dejar la palabra y esforzarse, dejar el mandamiento y esforzarse por hacer lo que solamente Dios debe hacer. La ruina, mis hermanos, será grande. Samuel también le dijo, después de lo de Amalek, desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿Sabe qué tiene graficado usted? Tiene en el reino de Saúl y en el reino de David, que vino a continuación, que no reinará el hombre, sino Dios. Eso fue el gobierno del hombre, lo que los hombres querían, los que pidieron un rey. Dice, ustedes no pueden reinar. Quedó demostrado. Entonces yo me voy a buscar un varón conforme a mi corazón, dice Dios. Entonces él levantó un varón conforme a su corazón. Él levantó un reino sempiterno, él levantó un rey que reine a su pueblo más allá de la muerte. Él levantó a su ungido, él levantó a Cristo. Y Cristo reina ese reino con el poder de su palabra. Él rige con el poder de su palabra. Por eso, mire el texto, dice, entre tanto que voy. Yo sé, veámoslo correctamente. Pablo está pensando en ir a Éfeso y volver a ver a Timoteo, y le dice, bueno, te doy estas instrucciones, yo quiero que si tardo, porque los viajes no eran como ahora, no había la misma seguridad que puede haber ahora en un viaje, aunque todo puede cambiar de un momento para otro, pero dice, mi anhelo es ir. Entonces, yo lo que quiero que sepas es cómo debes conducirte si yo tardo. Ahora, hasta que yo llegue, entre tanto que yo voy, mira, tenés que hacer esto. No te desentiendas de la verdad. Ocúpate en la verdad. No importa el tiempo. Eso es lo que está ocurriendo aquí en el contexto histórico y es lo que pasa en el texto. Pero piénselo. Porque alguien más nos dijo, he aquí vengo pronto, y es nuestro Señor Jesucristo. Él se fue y los ángeles dijeron, así como le habéis visto ir, así Él va a venir otra vez. Y su promesa es
he aquí, vengo en breve. ¿Y qué nos dice? Y mientras yo vengo, ustedes tienen que estar velando, orando, trabajando y tienen que estar preparados para la venida. Ahora aplíquelo de esa manera. Y pensemos que es el Señor el que nos está hablando, que es su iglesia y que Él nos ha dejado las instrucciones para que sepamos cómo debemos conducirnos. Y no importa el tiempo que tarde. No importa el tiempo que tarde en venir el Señor. No debemos apostatar de la fe. No nos debemos apartar de la verdad. No debemos dejar de seguir la buena doctrina. Para eso, para que eso no pase, en el mismo versículo 13 le dice, entre tanto que voy, ocúpate. Le va a dar 3 cosas para ocuparse, pero le dice, ocúpate. Es interesante la palabra ocúpate, porque viene del griego proseco. Proseco. Y esa palabra significa prestar atención, significa aferrarse, poner la atención de la mente en algo en particular. Significa asirse, asirse. Entonces eso es lo que le está diciendo, mira, te tenés que ocupar, tenés que aferrarte, tenés que asirte, tenés que prestar mucha atención en estas cosas, tenés que poner toda diligencia, atención y confianza en 3 cosas le menciono acá. La primera, en la lectura. Ocúpate en la lectura, aférrate a la lectura. Tenés que asirte de la lectura, tenés que poner la atención de tu mente en la lectura. La lectura pública, recuerden que es como conducirse en la casa del Dios viviente. Capítulo 2 nos habla de la oración pública, de la posición de la mujer, de cómo reconocer un obispo, de cómo reconocer un diácono, una diaconisa. Y dice, yo te estoy dejando instrucciones para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Imiten la piedad de Cristo, estas enseñanzas, desecharlas por completo, nutrite con la verdad. Nutrite con la verdad, ejercitate para la piedad. Trabaja, sufre, porque tu esperanza está puesta en el Señor. Sé ejemplo, dice, y para llevar esto a cabo, para mandar y enseñar estas cosas, para hacerlo, entonces ocúpate, poné toda tu atención en la verdad. Cuando hablamos de la lectura, no hablamos de la lectura de los filósofos griegos o de libros seculares. Estamos hablando de la lectura de la palabra. Estamos hablando de la casa de Dios. Estamos hablando de la iglesia. Otra vez, hermano, si usted quiere leer un libro de lo que fuera, léalo, no hay ningún problema. Pero en la casa del Dios viviente, en la iglesia de Dios, lo que tiene que leer es la palabra. Porque es la palabra por medio de la cual Dios va a guiar a su iglesia. Tiene que leer la palabra. Y hermanos, también ubiquémonos en el tiempo. De la época que está escrita esta epístola, los cristianos se juntaban para leer el rollo. No es que todos los cristianos tenían una copia de todos los libros del Antiguo Testamento en su casa y la leían en familia todos los días. No podían. No podían. Algunos podían tener una porción, otra, o podían tener un rollo, o algo así. Entonces los cristianos con avidez, cuando se reunían para la lectura de la palabra. De hecho, si uno mira en Hechos 13, lo ve a Pablo llegando a la sinagoga y ve que en la sinagoga, después de la lectura de la palabra, le dicen, varones, ¿tienen alguna palabra de exhortación? Y es lo que viene a continuación. No abundaban las Biblias en ese entonces y la lectura pública era fundamental. Pero no solamente pensemos en la lectura pública, pensemos en la lectura privada también. Ocúpate en la lectura. Nosotros tenemos el privilegio de tener Biblias en casa. Tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios en casa. Tenemos el privilegio ahora de hasta poder llevarla en el bolsillo, y no porque vengan chiquititas, sino porque la podemos descargar en un celular, la podemos tener en audio, podemos estar con la palabra todo el día si queremos. Todo el día. Y dice, ocúpate en la lectura. En la iglesia se debe leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que debe regir la iglesia. Entonces, ¿cómo no nos vamos a apartar de la verdad? ¿Cómo no nos vamos a dejar guiar por el hombre? ¿Cómo no? Ocúpate, poné toda tu atención. Mientras yo estoy yendo,
Poné toda tu atención en la lectura de la palabra. ¿Cómo se conoce a Dios, mis hermanos? Por el Hijo. ¿Cómo nos habla Dios? Por el Hijo, por el Verbo. ¿Cómo nos habla el Hijo? Por la palabra. ¿Cómo hablamos nosotros con Dios? Por medio de la obra del Hijo, oramos. Oramos. Y en el nombre de Cristo, nosotros tenemos acceso al Padre. Porque Él dejó su trono de gloria, se hizo como uno de nosotros, pero vivió una vida perfecta, sin pecado. Fue a la cruz porque era la voluntad del Padre. Una vez en la cruz, el Padre le hizo una maldición delante del mismo, porque lo hizo pecado y le cargó todo nuestro pecado y toda nuestra maldad sobre Él. El Señor, nadie le quitó la vida, sino que Él la puso para volverla a tomar. Entregó el Espíritu, fue aplastado por la ira de Dios, fue muerto en holocausto porque la ira de Dios lo consumió, derramó su sangre en el sentido de que entregó su vida para pagar el pecado y quitarlo de en medio, fue sepultado, y la prueba de que todo esto era verdad y que era lo que Dios había anunciado, hasta el tercer día, como decía, la verdad, Él se levantó de los muertos. Él se levantó de los muertos, resucitó glorioso, ascendió a la diestra de la majestad en las alturas después de haber efectuado nuestra redención, y ahora está sentado en el trono, reinando, gobernando y guiando todas las cosas para el bien de su pueblo y para el avance de su reino. Y Él sigue guiando todo por su palabra, por la palabra. Nosotros hablamos porque Él nos abrió el camino a través de su carne. Él quitó el velo, Él corrió todo lo que era necesario para que nosotros lleguemos al trono directamente. Entonces podemos hablar con Dios. Pero ¿cómo nos habla Él? Por la palabra, mis hermanos. Dios ya no habla en sueños, no habla en visiones, no habla por la palabra. Por los medios de gracia que Él estableció en la iglesia para que nos enseñen la palabra, para la edificación de los santos, para la obra del ministerio. ¿Y cómo se hace esto? A través de la lectura de la palabra. La lectura es fundamental en la vida de la iglesia, mis hermanos, para conocer a Dios, para conocer el carácter de Dios, para conocer la persona de Dios y para conocer su voluntad. Por eso dice la Escritura en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Para qué? ¿Para qué tiene que morar en abundancia? El mismo texto lo dice, enseñándoos y exhortándoos. La palabra de Cristo mora en abundancia, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Qué sabiduría? ¿La terrenal? No, la celestial, la que viene de lo alto, la que viene por la palabra de Dios. Tiene que morar en abundancia en nosotros. Y entonces va a haber enseñanza, va a haber exhortación. La palabra, mis hermanos, es la vida de la iglesia. Sin la palabra nosotros no tenemos vida. Y algo que pasa hoy en las iglesias es que cada vez es menor el tiempo de la palabra. La predicación, 25 o 30 minutos, 40, no, porque la persona no puede atenderla. Totalmente contrario a las escrituras, los apóstoles, el Señor, enseñaban horas y horas y horas y horas. La estructura de la sociedad de hoy día nos ha privado del privilegio de compartir la palabra con total libertad. Y sin el afán y la ansiedad de este mundo, nos han privado de la comunión con la palabra en la iglesia, porque todos están apurados. La palabra es fundamental. La palabra es la vida de la iglesia. Sin ella no hay ni enseñanza ni exhortación. Entonces, ¿qué compartimos? Hoy compartimos un pequeño devocional. Pequeño devocional. ¿Qué es un devocional? Es una enseñanza que dura entre 10 y 15 minutos. ¡Wow! Es una definición muy humana. No existe en ningún lado. Pero bueno, es lo que se dice normalmente, ¿verdad? Entonces, es una reunión de jóvenes. Mensaje, 15, 20 minutos y ya está. Algo gracioso, algo que lo... Reemplazos. Dejando la verdad de lado. Sacándola. ¿Para qué leer si cada uno tiene una Biblia en su casa? ¿Para qué compartir? ¿Para qué? Nada. Hablemos de otras cosas, tengamos actividades, tengamos esto, lo otro. Reemplazos.
y deja de ser Cristo la cabeza, y deja de ser la palabra la que gobierna, y entonces se convierte en una sinagoga de Satanás, alejado totalmente de la verdad. La palabra es la vida de la iglesia, sin ella no hay ni enseñanza ni exhortación. Si ella no habita permanentemente, cuando dice mora en abundancia, la palabra significa habita permanentemente. Si no habita permanentemente en nosotros, no hay desborde de palabra. Cuando dice en abundancia, quiere decir que no solamente llena la medida, sino que desborda la medida. Entonces quiere decir que no solamente nosotros nos llenamos de la palabra, sino que estamos tan llenos de la palabra que desborda hacia afuera. ¿Y cómo desborda? En enseñanza y en exhortación y en alabanza, cantando en vuestros corazones con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando nos llenamos de la palabra, la lectura, la palabra, ocúpate en la lectura. Pon toda tu atención en la lectura. No importa el tiempo que tarde, no te apartes de la verdad, no te apartes de Cristo, no te apartes de la persona de Dios, no te apartes de la palabra. Tienes que ocuparte en la lectura, tienes que poner toda tu atención y toda tu diligencia en la lectura pública, en la iglesia, en la lectura privada, en casa. Hay que conocer a Dios, hay que crecer en su gracia y conocimiento. No solamente tenemos que estar llenos de la palabra, tiene que desbordar la palabra de nosotros hacia los demás en forma de exhortación y de enseñanza. Por eso el versículo 13 dice, fíjese la segunda cosa, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación. En segundo lugar, la exhortación y la enseñanza. Pero en segundo lugar, la exhortación. La exhortación es el griego paraklesis, exhortación, exhortar es parakaleo. Eso significa llamar a una persona al lado para animarla con la palabra. Esto habla de consolar con la palabra. Ahora, consolar a alguien en la iglesia, no estamos hablando de alguien que está pasando un mal momento o está pasando un buen momento, pero en pecado, y uno lo abraza y le dice, bueno, tranquilo, ya van a cambiar las cosas. Eso no es consolación, eso es complicidad, no es consolación. Tranquilo, todo va a salir bien. Bueno, ¿cuál sería el aspecto? Está en pecado. O sea, ¿todo va a salir bien? Sí, no te preocupes, Cristo ya pagó todo, vos no tenés ningún problema. ¿Qué pasó? ¿Y el arrepentimiento? ¿Y la confesión? ¿Y la restauración? Eso no es exhortación. Eso no es exhortación bíblica. La exhortación lo trae al lado, como si alguien llama a alguien para abrazarlo y le habla amablemente y lo consuela. Llamar al lado para consolar. Esa es la definición. Ahora, hermanos, la realidad es que la Biblia nos enseña que Dios es el Dios de toda consolación. Y también la Biblia nos enseña que es su palabra la que consuela. ¿Por qué? Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Tengamos esperanza. Entonces, cuando estamos hablando de exhortación, estamos hablando de llamar a alguien al lado y consolarlo con la verdad de Dios. Consolarlo con la consolación porque nosotros fuimos consolados por Dios. ¿Ves? La palabra está morando en nosotros. Dios hizo la obra en nosotros, nos consoló y ahora nosotros podemos consolar con la palabra como Dios nos consoló a nosotros. Entonces eso es la exhortación. Y ese es Dios consolando. Y eso hace que la gloria sea para Él. Qué bien que me habló el hermano, no sabe las palabras preciosas que me dijo. ¿Y qué te dijo? Me dijo que yo puedo, que el poder está en mí, que siga adelante y ahora, no sabes, me remotivó. Eso no es la iglesia de Cristo, mis hermanos. ¿Y qué te dijo el hermano? El hermano me mostró mi pecado, con la escritura, me mostró que eso estaba mal, que eso es pecado. Pero ¿sabes qué? Me mostró la obra de Cristo. Y me mostró que Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Consoló mi alma. Me animó a dejar el pecado, a dejar de pisotear la sangre de Cristo para hacer las cosas para la gloria de Dios, para honrarle, para conocerle. Me animó con la palabra, me consoló con la palabra. Y lo hizo con amor, con ternura, me trajo a su lado.
exhortación. Pero para hacer eso hay que estar lleno de la palabra. Por eso ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación. La palabra consuela nuestra alma mostrándonos a Dios y su carácter, su fidelidad y misericordia, su compasión y su gracia. Nos muestra su poder, su bondad, todo lo que Dios es. Y es la persona de Dios el consuelo para nuestra alma. Todo lo que Dios es el consuelo para nuestra alma. Sin palabra de Dios, sin verdad, no se puede llamar a nadie al lado para consolarlo. O sea, no se puede exhortar. Por eso, en tercer lugar, ahí en el versículo 13, fíjense que dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Tercer lugar, la enseñanza. Del griego didascalía. ¿Qué palabra tenemos ahí? Otra vez, doctrina. En este caso, lo que es enseñado. ¿Se acuerdan cuando dice esto manda y enseña? Didáscalo. Esto manda y enseña. La enseñanza, didascalía. O sea, la doctrina enseñada, la enseñanza, lo que se ha enseñado. La palabra desborda en enseñanza. Cuando nosotros nos ocupamos en la lectura y somos llenos de la palabra amor en abundancia, nosotros desborda en exhortación, desborda en enseñanza, desborda en alabanza. Entonces desborda en enseñanza, ¿por qué? Porque la palabra nos enseña otra vez quién es Dios, nos enseña su propósito eterno, su decreto eterno, su consejo eterno, dónde encontrar mayor consuelo y mayor ánimo y mayor enseñanza que en aquello que es eterno, aquello que no va a cambiar, aquello que no va a perecer, aquello que no va a envejecer, en la verdad de Dios, en el propósito eterno de Dios, mostrándonos que todas las cosas han sido ordenadas para el bien de su pueblo y que Él está gobernando todo. Eso es, hermano, lo que nos enseña a confiar en Dios, a tener nuestra esperanza puesta en Dios, a descansar en Dios, a sentirnos, como hablaba hoy con un hermano, firmes como un león, confiados como un león. Confiados como un león, sin temor de pavor repentino, sin temor de que el río golpee con ímpetu y que nos tire abajo la casa. ¿Por qué? Porque estamos arraigados en la palabra, porque estamos ocupados en la lectura, porque estamos abundando con la palabra de Cristo en nuestros corazones. Y esa palabra está saliendo de nosotros hacia la iglesia para edificación de los santos, para la obra del ministerio, y está saliendo de nosotros hacia la iglesia para que la iglesia, según la actividad propia de cada miembro, sea edificada, crezca en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, como dijimos al principio. Así sale la palabra. Pero para salir, tiene que estar adentro. Ocúpate en la lectura. Ocúpate en la exhortación con la palabra. Necesitas la palabra para exhortar. Y en la enseñanza necesitas la palabra para enseñar. Hermanos, la iglesia no necesita métodos o nuevas ideas. La iglesia necesita ser enseñada en la voluntad de Dios. La iglesia necesita ser enseñada en la voluntad de Dios. Por eso la iglesia reunida tiene que girar en torno a la palabra, porque Cristo es la cabeza. Necesita ser enseñada en la voluntad de Dios, en lo que Dios quiere, en aquello que a Dios le agrada. El hombre se tiene que hacer a un lado y debe hablar Dios por su palabra. En la iglesia se tiene que escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Y cuando los hombres exponen la palabra de Dios, se tiene que escuchar la voz de Dios hablando en nuestros corazones. Cristo haciendo arder nuestros corazones, mostrándonos nuestro pecado, mostrándonos su gracia y misericordia y mostrándonos que nuestra confianza tiene que estar puesta solamente en Él, que su palabra es eterna, que no va a pasar nunca y que podemos estar confiados en que todas sus promesas son en Cristo sí y en el amén. La iglesia necesita ser enseñada en el Evangelio, en quién es Dios, en cómo es Dios, en su voluntad, en lo que Él quiere y en lo que a Él le agrada. Dios es el que debe hablar en su iglesia, es su voz la que se tiene que escuchar. Por eso, hermano, no importa cuánto tiempo pase, y el Señor viene pronto, no importa cuánto tiempo pase, la palabra no envejece. No necesita corrección y no necesita renovación. No necesita un lenguaje actual para hacer un desastre. No lo necesita. Necesitamos la verdad eterna. Debe ser leída. Debe ser exhortada. Entiéndame con esto, que debe ser usada para la exhortación y la palabra debe ser enseñada. Ocúpate.
Pon toda tu atención en estas cosas. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Hermanos, la verdad nos desnuda un evangelio antropocéntrico. No nos centremos en el hombre. No confiemos en los métodos ni en las ideas de los hombres. El pueblo de Dios no está desertando. Los que están desertando no son de Dios. El pueblo de Dios no está desertando, porque Él cuida a sus ovejas. Él siempre llega a tiempo. Su verdad consuela, afirma, nos da esperanza y nos lleva siempre a vivir para su gloria. Por eso, hermanos, la verdad desnuda un evangelio centrado en el hombre. Tengamos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. Tenemos que persistir en esto, porque haciendo esto nos vamos a salvar de ese error a nosotros mismos y a los que nos oyeron. Amén. Vamos a ver. Señor, gracias. Gracias una vez más por Cristo, por su obra, por su verdad. Ayúdanos, Padre, a hacer lo que te agrada, a vivir como a ti te agrada, a andar según tu verdad, no según nuestras propias ideas. Que seas tú el que gobierne en la iglesia, el que la guíe, el que la esté dirigiendo a través de tu palabra. Gracias, Padre, por Cristo, por su obra que hace posible esto. Señor, salva a los que no te conocen. Y, Padre, que podamos crecer en tu gracia y conocimiento. Para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús, rogamos todo y agradecemos, Padre. Amén. El Señor los bendiga, hermano.